con 3, 4 panecitos, como decía mi tío, ¿verdad? Es mucho mejor. Les pido, por favor, si me pueden permitir compartir pantalla. Ver, Ya está listo, José Luis. ya está listo. Muy bien. Vamos a ver. Ya entré, ya entré. Vamos a ver. Por ahí ya se ve. Don José Luis, Mande. ¿gusta que hagamos una oración por usted? Claro que sí, muy amable. Muchas gracias. Por eso esperaba. Adelante. Pedimos a todos que inclinen la mano en su pantalla. Mi Señor Jesús, te pedimos por tu Hijo José Luis. Te pedimos derrames tu Santo Espíritu sobre él y que ese mensaje, Señor, que tú quieres sea compartido a través de él. A nosotros te pedimos, Señor, nos des un corazón y oídos de discípulos, Señor Jesús, para que tu palabra germine, permanezca y dé fruto en abundancia. Mamita María, te pedimos, en todo momento intercedas por tu Hijo José Luis, ante tu Hijo Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. El tema trata de un mensaje del Papa Francisco, precisamente hace unos pocos días, los días últimos del mes de enero, fue precisamente una carta que mandó o una exhortación que mandó a la Oficina Nacional de Catequesis de Italia el día 30 de enero de este año 2021. Esta carta es muy importante o merece importancia por parte nuestra por la simple y sencilla razón que se trata del querigma, se trata del pensamiento del Papa que se los transmite a los catequistas de Italia y principalmente, pues lógicamente también del mundo. De esta manera nos damos cuenta cuál es el sentir del Papa en relación con la formación que él desea para la exposición del querigma en las iglesias. Por eso me llamó mucho la atención y me quiero compartirla con ustedes, porque sí nos vamos a dar cuenta de qué manera el Papa trata el aspecto del querigma y cómo lo quiere en un momento dado. Entonces nos va a servir a todos porque muchos de nosotros no sabemos cómo presentar el querigma, no sabemos cómo ordenarlo, en qué tenemos que fijarnos para que nuestro mensaje pues tenga el valor que nos ha tocado para prepararlo, que nos ha merecido para prepararlo. Y entonces este mensaje del Papa estoy seguro que va a ser muy útil para todos. En la vida particular, profesional, pues también a muchos de ustedes les va a servir. A los matrimonios también les va a servir mucho para hacerse entender, porque muchas de las veces no entendemos, no comprendemos lo que se nos está diciendo o no sabemos cómo hacer que la gente te entienda. Entonces, todo esto te va a servir de tal forma, de tal manera, que la preparación de tus temas, estoy seguro que van a tener una gran dosis de lo que el día de hoy vamos a escuchar, vamos a recibir. Antes de pasar al tema de la carta o de la exhortación del Papa a la diócesis de Italia, tenemos que conocer algunos significados, principalmente de lo que es catecismo y de lo que significa catequesis. Yo estoy seguro que ustedes saben lo que significa la palabra catecismo y qué significa la catequesis. Estoy seguro que sí lo saben. De todas maneras, lo vamos a repetir para que ustedes entiendan por qué le llamamos catecismo y por qué le llamamos también catequesis, porque estas palabras pues no están en el lenguaje común, diario, en el mundo, sino que pertenecen y se han hecho parte de nuestra religión, de nuestra fe, de nuestra creencia. En primer lugar, ¿qué significa catecismo? Catecismo se le llama aquel libro que lleva o tiene plasmada la instrucción elemental necesaria para la doctrina cristiana. Es un libro,
que contiene la instrucción elemental, o sea, lo más propio, lo más necesario para entender la doctrina cristiana. Está escrito con mucha frecuencia en forma de preguntas y respuestas, que a eso le llamamos la mayéutica, así como le hacía Sócrates. De pregunta y respuesta iba sacando la verdad en un momento determinado. Entonces, ese es el catecismo, es un libro de instrucción. También se puede usar en la vida diaria, pero repito, estas palabras ya son del uso común de la iglesia, de nuestra religión. ¿Y qué significa catequesis? Número 1, el ejercicio de instruir. El catequista es aquel que lleva a cabo el arte de ejercer las instrucciones en cosas pertenecientes a la religión. Y número 2, es el arte de instruir por medio de preguntas y de respuestas. Catecismo es, lógicamente, el objeto, y catequista o catequesis es precisamente el arte de explicar el catecismo. Es importante que sepamos, porque el catecismo también significa la formación. En la práctica ya vemos la catequesis como la formación del creyente en la doctrina cristiana, es decir, la instrucción correspondiente de nuestra religión, ¿verdad? Para nosotros llevar a cabo la catequesis o la entrega de la instrucción religiosa. Repito, en nuestra plática común, el catecismo o la catequesis, más que todo la catequesis, se refiere a la formación. Ahora, por ejemplo, que nosotros tenemos todos los lunes una formación, lo nuestro es precisamente una catequesis, para que nos entendamos propiamente. En esta exhortación apostólica tiene mucho interés la catequesis tredande o tradende de San Juan Pablo II. San Juan Pablo II emitió esta exhortación apostólica, catequesis tredende de San Juan Pablo II, en donde nos dice lo siguiente. Número 1, la transmisión de la catequesis siempre se ha considerado por la Iglesia como su tarea o una de sus tareas primordiales. La Iglesia lo hace primordialmente, la instrucción de la religión a base de catequesis. ¿Y por qué lo hace? Porque Cristo resucitado, antes de ir al Padre, a los apóstoles les dio esta última consigna: hagan discípulos a todas las gentes, enséñeles a observar todo lo que Jesús ha mandado. Y Jesús les confiaba de esta manera la misión, tal como lo hace Comunidad Familia de Dios. Y también les daba el poder de anunciar a los hombres lo que ellos mismos, o sea, los apóstoles o los misioneros, han visto, han oído, lo han contemplado con sus ojos, lo han palpado con sus manos, todo acerca de la vida de Jesús. La catequesis va encaminada a conocer el misterio de Jesús. Al mismo tiempo, les confiaba lógicamente la misión y el poder de explicar con autoridad. Los que salen de aquí de Comunidad Familia de Dios no solamente pueden proclamar el Evangelio, sino que lo hablan con autoridad, lo explican con autoridad, tal como Jesús lo hacía en los tiempos que estuvo con nosotros, a través de sus actos, a través de signos, a través de sus mandamientos. Y el Espíritu Santo acompaña a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, nos acompaña el Espíritu Santo para dar debido cumplimiento de nuestra misión. Por lo tanto, no debemos tener miedo, porque estamos siendo acompañados precisamente por el Espíritu Santo para lograr esta misión tan especial que se trata de conocer más del misterio de Jesús.
Todo esto que estamos platicando dentro de la iglesia se llamó muy pronto catequesis, o sea, los esfuerzos realizados por la iglesia para hacer discípulos, para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que mediante la fe ellos tengan la vida plena en su nombre y para que nosotros los podamos educar e instruir en esta vida de Jesús y construir el cuerpo de Cristo. La iglesia nos ha dejado el dedicar nuestras energías a esta tarea. Esto es lo que nos pide nuestra iglesia. Precisamente explicar con autoridad lo que es el misterio de Jesús. Vamos directamente al mensaje del Papa Francisco. Vamos a sacar solamente las palabras o las frases claves que usa el Papa Francisco para entender también nosotros cómo debemos preparar nuestros mensajes. Número 1, la formación o catequesis es la onda larga de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para transmitir en la vida la alegría del Evangelio. O sea, es la extraterritorialidad que toma el Evangelio. La catequesis es la onda larga, se expande el Evangelio. Por eso nosotros, precisamente en nuestro canto, tenemos algo muy especial. Tenemos lo que dice nuestro himno de la comunidad. Si perseveras en tu formación, misionando y predicando. O sea, nosotros somos verdaderos catequistas. ¿Por qué? Porque estamos siendo formados para misionar y para predicar. ¿Cómo? Con autoridad y con la presencia del Espíritu Santo. Ahí nos acompaña Jesús en cada una de nuestras misiones. Número 2, dice el Papa Francisco, la catequesis genera o da pie para que se construya un camino y cada quien encuentra su propio ritmo, pero lo hace de manera ordenada, le pongo yo. Cada quien va encontrando su propio carisma, es decir, el mismo movimiento que complazca sus necesidades en cuanto al orden espiritual lo requiere, porque la vida no te mata, sino que lo que hace es realzar, ponderar la unidad en cada hijo de Dios. Todos estamos trabajando para unidos llegar al conocimiento de la verdad a través del conocimiento del misterio de Jesús, que todo se hace de manera ordenada, como lo dije, a través del querigma. Y el querigma es eso, una persona llamada como Jesús. Nosotros estamos llamados para instruir acerca del querigma. Todos estamos llamados para hablar con autoridad acerca del querigma. Por lo tanto, la catequesis es un espacio muy privilegiado y favorece el encuentro personal con Cristo Jesús. El fundamento bíblico lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 20, en donde dice, cuando Jesús está precisamente siendo aprendido por los soldados del Sanedrín, Jesús dice, ustedes vienen en la noche para prenderme, para arrestarme, pero ¿por qué no lo hicieron cuando yo estaba en todas las sinagogas enseñando? ¿Por qué lo tienen que hacer a escondidas? ¿Por qué no lo hacen a la luz del pueblo? Vienen y lo hacen, ¿verdad? En la noche para venir a arrestarme, pero siempre me he sentado en las sinagogas para hablarles y enseñarlos. Y si ustedes checan San Juan, capítulo 18, versículo 20, ahí se los dice precisamente Cristo Jesús. Nunca me escondí de ustedes, siempre estuve a la vista y ahora me tratan como si fuera un malhechor. Pero la enseñanza, lo que hacía Jesús, ahí está el fundamento, siempre enseñaba, siempre estaba con la gente, llevándolos al conocimiento de la verdad. Y nosotros hemos heredado ese mandamiento que me dice Jesús, vayan y hagan discípulos de mí. Y por otra parte, nos dice el Papa, en el número 5 que le puse yo,
que no hay verdadera catequesis sin el testimonio de los hombres y de las mujeres de carne y hueso. Es muy necesario el testimonio en cada una de tus prédicas, en cada una de tus exposiciones. De una u otra forma tú tienes testimonio para dárselo a la gente. De nada te sirve filosofar o de nada te sirven profundos conocimientos si no hay testimonio. La gente necesita ver precisamente el testimonio. Yo quiero hacer un alto por aquí, por favorcito, si me permiten. En un momento más estoy con ustedes. Nada más permítanme tantitito porque tengo una situación muy especial. Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Discúlpenme por favorcito, pero es que estoy solo. No hay ningún problema. Seguimos Aquí con estamos todos. las frases clave del mensaje del Yo Papa también Francisco. estoy solo. ¿Mandé? Yo también estoy solo, José Luis, acá en Pueblita La Chula. Muy bien. Ahora bien, vamos a seguir con este mensaje del Papa Francisco relacionado con el querigma y la manera de perfeccionar nuestra exposición. ¿Quién fue tu primer catequista? Muchos de nosotros lo recordamos. Generalmente se trata de un laico, no del sacerdote de la iglesia que está más cerca de tu casa, sino de un laico o también de un religioso o religiosa. En mi caso fue una señora, una viejita, muy buena gente, pero no fue un religioso ni tampoco fue el sacerdote, lógicamente. Pues bien, este catequista es el mensajero del evangelio. Es el que no habla por sí mismo, sino que habla en el nombre de Dios, que habla de Jesús, que habla de su amor y habla de su fidelidad, de su muerte y de su resurrección. Ustedes han de recordar a su primer catequista y lo tienen que recordar con alegría, con gozo. Es muy importante tener en mente quién fue tu primer catequista, porque precisamente Jesús fue nuestro primer catequista. Pero aquí viene precisamente en el siguiente punto, en el número 7, vienen las características del anuncio de la salvación. Fíjate todo lo que debe contener tu tema. Fíjate cómo el Papa, estamos viendo por aquí cómo vemos los rasgos que el Papa está incrustando en este querigma, en esta situación de cómo instruir a nuestra gente para que comprenda, para que sepa de ese nombre que se llama Jesús, de ese hombre que se llama Jesús, de tal manera que sepamos con autoridad ver el misterio de Jesús. ¿Y qué es lo que considera como primera característica, la del inciso A? Expresar el amor salvador de Dios. Tienes que hacerle entender a la gente de que somos amados por el Padre. Por eso en el tema siempre se les insiste en mencionar que nuestro Padre Dios, como lo conocemos en el Antiguo Testamento, no es un Dios policía, no es una persona o un Dios que está anotándote ahí lo bueno y lo malo que haces, sino al contrario, tienes que expresarle el amor salvador de Dios. El hombre salió del paraíso, el hombre fue expulsado del paraíso y por lo tanto el hombre tiene que vivir a sus expensas de tal manera que tiene que recomponer para encontrar su camino. Entonces el hombre está cansado de que lo vean como una persona que siempre hace malas cosas. Por lo tanto, Jesús viene a darte lo primero que tú necesitas, el amor salvador. En la actualidad la gente nos está preguntando, ¿dónde está tu Dios que no arregla esto? Nuestro Dios no lo estamos esperando como lo esperaban los romanos en el tiempo de los romanos que sojuzgaban al pueblo de Israel, que esperaban que viniera un Dios guerrero y los quitara de en medio a los romanos que los estaban oprimiendo. El Señor llegó en silencio. El Señor llegó naciendo en un establo.
rodeado de los animales propios de un establo. Nuestro Dios llega al hombre a través del silencio. Nadie lo esperaba con esa mansedumbre. Por lo tanto, tenemos que entender que lo primero que nosotros tenemos que incluir en la gente, en nuestros hermanos, es precisamente lo que somos amados por el Padre. En el inciso B, tenemos otra característica fundamental: tener una cercanía apropiada con los catequizados. Tener una cercanía apropiada. Cuando vayas a predicar, debes de identificarte con el pueblo, ser cercano a ellos. Cuando estás evangelizando, necesitas echarte a la bolsa al auditorio, y la forma es acercarte a ellos, hacerte partícipe de sus propias inquietudes, de sus propios problemas. Por lo tanto, la cercanía con el catequizado, con el que te está escuchando el mensaje de Dios acerca de su hijo, debe ser una cercanía apropiada. Y luego viene del inciso C, tener una amplia apertura al diálogo. Tener una amplia apertura al diálogo, todos, en donde todos tienen la razón, o cuando menos una parte de ella. Si haces una pregunta, no es posible que tú le digas a la persona, si te la contestó mal, que lo hizo, que no lo hizo adecuadamente, y ponerlo en ridículo delante de toda la gente. Eso es de primaria. Pero hay muchos evangelizadores o catequistas, ¿verdad?, que lo que hacen es ponerte en vergüenza. Aquí no lo vas a hacer. Aunque no tenga la razón, medianamente le tienes tú que ayudar en lo que tú puedas, ¿verdad?, como para hacerla ver que esa respuesta ha sido adecuada. Y de esta manera, de esta apertura al diálogo, tú también te acercas a ellos. Luego, en el inciso D, dice el Papa, tienes que armarte de mucha paciencia, empezando con el mismo ambiente que te rodea. Por ejemplo, muchos no se conectaron el día de hoy, hace mucho frío. Es cierto, tienen toda la razón. Aparte de eso, pues han cortado la luz a una y otra vez, etcétera, etcétera. Está intermitente la línea, no se puede controlar, eso, etcétera. Pues nadie va a ser regañado porque no pudiste. Si me echas mentiras, pues es un problema tuyo, no problema mío. Pero lo que tienes que hacer es armarte de mucha paciencia. En el inciso E nos da otra característica propia del anuncio de la salvación: que seas capaz de acoger cordialmente a todos los catequizados, sin actitudes condenatorias a los gordos, a los feos, a los barbones, etcétera. No, sino que todo mundo tiene derecho a ser recibido con amor, con categoría, más que todo de manera cordial a cada uno de ellos. No vas a condenar si alguien hizo daño, porque no vas a predicar para uno en especial. Y por último, saber transmitir la fe en el lenguaje que sale del corazón, en el lenguaje más familiar, el más cercano a todos. Así les vas a hablar a ellos. No les vas a hablar de tal manera que estén saliendo para encontrar un diccionario a ver qué quisiste decir. Tienes que hablarle con ese lenguaje que sale del corazón, lo más familiar para ellos, de tal manera que tu prédica sea precisamente bien entendida. Es importante, en este caso, hablando de este punto, de hablarles desde el corazón, dice el Papa, que debes de hablarles en dialecto, es decir, en un lenguaje corporal y lingüístico conforme a los que te estén escuchando. De esa manera tienes que hablarles para que te entiendan. Es la cercanía que tú vas a tener con ellos, que te entiendan lo que estás diciendo. Es decir, el lenguaje de la intimidad,
de lo que los propios catequizados hablan, sin ningún problema, sin ninguna cortapisa de ninguna especie. Y esto nos lleva a ver el segundo libro de Macabeos, en el capítulo 7, ahí vas a ver que 2 o 3 veces la mamá está motivando a los hijos para morir bien por sus propias convicciones. 2 o 3 veces les habla en el lenguaje que ellos entendían, el hebreo. Y la madre lo hacía con cada uno de ellos porque le salía del corazón, era el lenguaje más familiar. Si tú no lo haces de esa manera, entonces la fe que quieres transmitir no lo has hecho bien, no la has transmitido como debe ser. Fíjate qué importante es el lenguaje para hablar con autoridad. Cuando tú los hablas en el lenguaje que ellos te entienden, en lo más accesible. Y si dices una palabra rimbombante, trata de descifrarla para que te entiendan. Eso es lo mejor. En el punto número 9, el Papa ya ve cómo va a ser la enseñanza en estos momentos y tiene la visión del futuro, cómo lo vas a hacer después. Y nos dice el Papa, toda enseñanza, toda catequesis o formación debe estar en constante escucha del corazón del hombre. La persona que se dedica a evangelizar debe estar constantemente lo que dice el corazón, escuchando constantemente lo que dice el corazón. En segundo lugar, siempre buscando cómo renovarse, como lo hemos dicho muchas veces, no leer al libro viejo, hablar de las cosas nuevas, las que nos corresponde estar viviendo en este momento de las pandemias, las vacunas, etcétera, etcétera. Pero eso nos hace ver que nosotros estamos preparados para esta ocasión y aún para el futuro. Confiar en que lo que tú vas a llevar a cabo de catequización es la catequización de los nuevos tiempos, no que vas a hablar de cosas antiguas. La palabra, por eso decimos, siempre es antigua y siempre es nueva. Así hay que ver el Evangelio, como nos lo han dicho aquí en los diversos temas que nos han expuesto. Me encuentro, me dicen los hermanos, que ahora me habla de diferente manera, de que ahora estoy viendo otras cosas que no había podido ver. Pues mi hermano, es que se te está revelando el Espíritu Santo en tu vida. Y eso es lo que te hace hablar con autoridad, con poder. Siempre vamos a estar renovándonos. Y nos dice el Papa algo muy importante, con una frase muy severa, porque son palabras de él. Son palabras de él. Dice, por favor, ninguna concesión a los que intentan presentar una enseñanza que no esté de acuerdo con el magisterio de la Iglesia. Fíjate lo que te dice, por favor, ninguna concesión. No permitirle a nadie o a aquel que intente presentar una enseñanza que no esté de acuerdo con el magisterio. Y dice el Papa, tenemos que ser severos con esta selectividad. Tenemos que ser severos con esta selectividad. Vas a seleccionarlo y tú vas precisamente a remover a aquella persona que está tratando de llevar nuevas cosas, nuevas formas que no estén acordes con el magisterio de la Iglesia. Así lo dice el Papa con esas palabras, no son mías, son del Papa. En el punto número 10 de mis frases claves del Papa Francisco, dice que de la raíz de la palabra de Dios y a través del tronco de la sabiduría pastoral, y aquí óigase la catequesis, la formación, o sea, de la raíz de la palabra de Dios y a través del tronco de la sabiduría que contiene precisamente la formación o la catequesis, nacen, florecen enfoques fructuosos, que dan mucho fruto de los diversos aspectos de la vida. No tenemos por qué nosotros andar tratando de torturar la palabra de Dios para hacerla más inteligible, sino que simple y sencillamente, a través del tronco de la sabiduría, que es la catequesis o la formación,
nacen nuevos enfoques de la vida. Y eso es lo que nos ayuda. Y nos dice, la catequesis es pues una aventura extraordinaria, como se los he dicho yo a ustedes. Gracias por acompañarme en esta aventura extraordinaria de la fe. Porque la catequesis es la vanguardia de la iglesia y tiene la tarea de leer los signos de los tiempos, no andar preguntando, no andar pidiendo señales a nadie, aún en estos tiempos de pandemia. ¿Dónde está tu Dios? Ahí viene al ratito. No viene porque tú no te lo mereces, le dices. Punto. La catequesis tiene por finalidad leer los signos de los tiempos y tomar tanto los desafíos presentes como los futuros. Y fíjate lo que te dice el Papa. ¿Cuántas veces nos dice no debes tener miedo de hablar el lenguaje de hoy? No con las maldiciones que las ves a cada rato. Y se los digo sinceramente. Y ustedes se han encontrado mujeres que ya están hablando, hombre, güey, pues ¿qué te digo, güey? Espérate. Si esa palabra no viene en la palabra de Dios, no es propio que tú procedas con ese tipo de lenguaje. Pero tienes que hablar del lenguaje de hoy y de hablar el lenguaje fuera de la iglesia. No tengas miedo de hablar el lenguaje que recibes en la iglesia a través de las formaciones. No tengas miedo de tú hablar ese lenguaje afuera, en el mundo. No hay ningún problema. Háblalo, distribúyelo, disemínalo, va a tener fruto. No tengas miedo de hablar el lenguaje de la gente. No debes tener miedo de escuchar preguntas, cuestionamientos que no han sido resueltos, de escuchar todas las fragilidades y debilidades del hombre, las incertidumbres. De esto, dice el Papa, no debemos tener miedo, porque ustedes van a ser acompañados por el Espíritu Santo y Él hablará por tu boca para que no haya problema. No hay que tener miedo de elaborar nuevos instrumentos para poder llegar a la gente. En los años de 1970, el catecismo de la iglesia original, italiana, perdón, era original y apreciado el catecismo, como lo fue por un tiempo el catecismo de la iglesia, y poco a poco se ha ido olvidando. Necesitamos rescatarlo. Ahí vienen todas las respuestas a tus dudas. Los tiempos actuales requieren de inteligencia y de valor para elaborar instrumentos que se adecúen precisamente al nuevo vivir de la gente y que se transmita la alegría del querigma y la riqueza y la alegría de mi pertenencia a la iglesia, que se sienta, que se vea. No tengas miedo de que sepan de que tú estás dentro de la iglesia. Nuestros hermanos de nuevas religiones no tienen ningún miedo. Te están hablando por teléfono para evangelizarte y tú no has hecho nada para evangelizar a otro. Me estoy refiriendo en el sentido de que estamos asustados por la pandemia. Pero afortunadamente tenemos hermanos, tenemos a nuestra hermana Lili y Enrique, que tienen la liga precisamente del Facebook y ahí viene mucha gente. Vamos a buscar gente. Vamos a hacerlo con categoría. Ustedes tienen toda la formación para hacerlo, porque se les ha dado, porque la han seguido, porque no tienen problema. Y luego el Papa nos habla acerca de lo que es la comunidad. Y nos dice, en este año marcado por el aislamiento y el sentimiento de soledad causados por la pandemia, hemos reflexionado muchas veces sobre el sentido de pertenencia que está en la base de una comunidad. Díganme si ustedes no han extrañado a la comunidad. Díganme ustedes si no lloran por darle un abrazo a una hermana que te ha dado testimonio de vida. Ustedes se han dado cuenta de lo que es la comunidad. ¿Cómo lloramos a un hermano que se nos va? Ustedes lo han sentido. También han sentido la soledad. Pregúntenmelo a mí. Si de por sí estoy solo y luego con esta pandemia, más solo todavía. Y dice, el virus ha profundizado, ha escarbado en el tejido vivo de nuestros territorios.
especialmente en los existenciales. ¿Por qué estoy aquí? Y empieza a alimentar miedos, recelos, desconfianza y dudas. Este virus ha puesto en jaque prácticas y hábitos muy consolidados. Nos ha hecho cambiar y así nos lleva a replantearnos nuestro ser de la comunidad. Pregúntate qué ha hecho la comunidad por ti y qué has hecho tú por la comunidad. Hemos comprendido algo muy fácil, dice el Papa. Fíjate nada más qué palabras tan hermosas. No podemos avanzar solos y que la única manera de salir mejor de esta crisis es salir juntos. Juntos. Cada quien puede salir solo por su lado, pero eso no lo estamos buscando. Esperamos llegar todos juntos en comunidad. Así salva el Señor y así lo dice su palabra. La mejor manera de salir de esta pandemia es salir todos juntos. Nadie se salva solo. Necesitamos salir juntos, volver a abrazar a nuestros hermanos con más categoría, con más amor, con más conocimiento de lo que es la separación. Y nos dice el Papa, y lo pongo yo con letras de negrillas, la comunidad no es una aglomeración de individuos, no es un conjunto de gente cualquiera, sino que la comunidad es la familia a la cual nos hemos integrado. Es el lugar en donde nos cuidamos unos a otros, en donde los jóvenes cuidan a los mayores y los mayores a los jóvenes. Los de hoy están cuidando a los que vendrán mañana. Solamente redescubriendo el sentido de la comunidad, cada uno de nosotros puede encontrar su propia dignidad en plenitud. Esta pandemia nos ha quitado la dignidad. Ha habido feminicidios más que nunca, violencia familiar como nunca. Y precisamente han dado al traste con la dignidad del hombre, de la familia. Por otra parte, es el tiempo de consolidar la unidad. No hay lugar para estrategias elitistas. Fíjense bien lo que digo, porque lo dice el Papa. No hay lugar para estrategias elitistas. Es que yo me quiero ir por acá, por este lado. Es que yo quiero hacer por este lado. Ahora es que yo quiero... Espérame, no. No se puede avanzar fuera del santo pueblo de Dios. Si tú empiezas por otro lado, me estás echando a perder también lo otro. Necesitamos unir fuerzas. Por eso dice, no hay lugar para estrategias elitistas. Buscar pertenencias elitistas te aleja del pueblo de Dios. Habrá fórmulas sofisticadas, así lo dice el Padre, no lo digo yo. Serán muy sofisticadas tus fórmulas, pero pierdes la pertenencia a la comunidad, la pertenencia a tu iglesia. Cuando tratas de derivar una situación para otro lado, para otro rumbo. Es el tiempo de ser artesanos, dice el Papa. Fíjate todo lo que te dice. Es el tiempo de ser artesanos de comunidades abiertas que sepan valorar los talentos de cada uno. Y luego te dice, es el tiempo de comunidades misioneras, libres y desinteresadas, que no busquen protagonismo y ventaja, sino que caminen por los senderos de la gente de nuestro tiempo, inclinándose hacia los más marginados. Fíjate nada más, artesanos de comunidades, o sea, creadores de comunidades y comunidades misioneras. Y tenemos la facultad para poder hacerlo, si es que no la tienes la comunidad. Y luego nos dice, es el tiempo de comunidades que miren a los ojos de los jóvenes, por aquellos que están decepcionados, de aquellos jóvenes que acuerden recoger al forastero y que ven esperanza a los que están desencantados o defraudados. Fíjate qué forma de decir el Papa de qué clase de comunidad quiere. Es el tiempo de comunidades que dialoguen sin miedo con los que tienen ideas diferentes. Ser tolerante con los demás, en pocas palabras. Comunidades que dialoguen, no que se cierren. Es el tiempo de comunidades que, como el buen samaritano,
sepan acercarse a los que la vida los ha herido para vendar sus llagas con compasión. Necesitamos comunidades que sepan acercarse a los demás con compasión, compasivos, tener el dolor del otro, sentirlo, acompañarlos. Y por último, dice el Papa, nunca olvidar la palabra compasión, nunca. Comunidad Familia de Dios debe olvidar la palabra compasión. Urge tener y vivir en una iglesia cada vez más cercana a los abandonados, tener compasión por los olvidados, por los imperfectos, una iglesia que esté alegre, con rostro de mamá, con rostro de madre, que comprenda, que acompañe y que acaricie. Esa fue la carta del Papa. Por eso decimos, Señor Jesús, rescata a mi familia. Amén. Señor Jesús, restaura a mi familia. Amén. Señor Jesús, salva a mi familia. Amén. Mi familia y yo serviremos al Señor. Así es. Estoy seguro que este tema les va a ayudar para sus temas. Válgamela. Pero es una carta muy hermosa que el Papa le está dirigiendo a los catequistas de Roma y en donde les está diciendo que lo principal es el querigma y hay que saberlo decir. Cualquiera sabe proclamar el querigma y nosotros nos preciamos de tener entre nuestra gente a todos que hablan muy bonito y exponen muy bonito el querigma. Así es. Si hay alguna pregunta, adelante, Tania. Sí, cuando tú empezaste a hablar, sentí la necesidad de abrir la Biblia y me salió esta palabra. Dice, y todo lo que te mande dirás, no les tengas miedo, que contigo estoy y para salvarte. Oráculo de Yahvé. Entonces alargó Yahvé su mano y tocó mi boca y me dijo Yahvé, mira que he puesto mis palabras en tu boca. Desde hoy mismo te doy autoridad sobre las gentes y sobre los reinos para extirpar y destruir, para perder y derrocar, para reconstruir y plantar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es el libro de Jeremías. Jeremías, exactamente. Así es, está muy ad hoc, muy propia para lo que hemos comentado, ¿verdad? Así los manda Dios a todos ellos, ¿verdad? Te voy a mandar para que destruyas y construyas. Así es. Así es. Pues yo considero este tema muy apropiado para la redacción, la estructuración de sus temas. Vienen las características, nunca olvidar el testimonio, nunca olvidar la compasión por los demás, ser cercanos al pueblo al que vas a evangelizar. ¿Por qué la comunidad familia de Dios ven distinto o escuchan distinto el querigma? Quizá porque comunidad familia de Dios, sus predicadores tienen cercanía con el que está escuchando. Preparan y profundizan sus temas como debe ser. No hablan al golpe. No hablan porque van a ver qué les dice el Espíritu Santo. Van a hablar porque tienen autoridad y el Espíritu Santo les sirve a cada uno de nosotros para recordar lo que hemos estudiado. ¿Alguien más?